todos cantaron, ¿verdad? Llévame a un lugar. No les vaya a extrañar si le pasa a las de José, que lo mandaron él solito para allá. ¿Ah? A veces, dijo alguien, no sabemos lo que pedimos cuando estamos orando. Y bueno, dijimos, vaya a un lugar donde solo tú y yo. Amén. Así que no se sorprenda si aparece en la cama de un hospital, aparece sin trabajo o lo abandona todo el mundo. Pero lo bueno es saber que siempre el amor de Dios es incomparable y Él nos ama y no nos deja solos. Sabe que he estado pensando en algo esta semana y quiero llevarlos a la Biblia de una vez a uno de esos libros del Antiguo Testamento, a veces difíciles de encontrar. El libro de Lamentaciones está después de Jeremías y antes de Ezequiel. Ahí están esas 4 páginas, bien poquito. Queremos darle las gracias a la audiencia que está a través de las diferentes plataformas digitales en todo el mundo, y es una bendición poder llegar a tantas partes del mundo. Gracias a Dios, y los que nos visitan aquí por primera vez o segunda vez son siempre bienvenidos a la casa del Señor. Y aquí eso es lo que hacemos siempre. Adoramos al Señor y predicamos el Evangelio de Jesucristo, la palabra completa. Lo encontró, ¿verdad? Todavía escucho que están ojeando ahí, eso me encanta escuchar. Me lo puso a prueba, hermano, el viernes, mensaje que predicó el hermano Pablo también allá en Lancaster fue de bendición. Y yo escuchaba cuando él dijo Zacarías y estaban ahí ojeando, ¿será que se encuentra en esta Biblia o no? Y alguien me dijo, Zacarías, sí, le digo, es uno de los profetas del templo. ¿Ah? ¿Qué? Peor todavía, no fue una buena pista. Pero Lamentaciones es un libro escrito también por el profeta Jeremías, y justamente está después de Jeremías. Y vamos al capítulo 3 y versículo 21. Ahí nos vamos a detener un momentito en esta tarde, hablando acerca de la fidelidad de Dios. Eso aquí en Estados Unidos dicen you can take it to the bank, como quien dice, es algo con lo que tú puedes confiar. Pase lo que pase, podemos confiar en algo siempre, y eso es que Dios siempre permanece fiel. Y he estado pensando en eso toda esta semana, en la fidelidad de Dios. Porque por responsable que sea una persona, dicen, ese es hombre de palabra, ¿verdad? Y usted ha tratado quizás con gente que es de palabra, que llegan a tiempo, a donde dicen, ahí vamos a estar. Pero alguna circunstancia a veces puede cambiar y nos hace quedar mal. Un accidente en el camino, algo que no se esperaba, y en un determinado momento podemos quedar mal con alguien, porque somos humanos y estamos en este mundo caído. En cambio, las promesas de Dios son verdaderas, son eternas, descansan en Dios, que no miente. ¿Cuántos dicen amén? Descansan en el yo de Dios, como cuando el mundo no puede entender por qué Dios tiene que bendecir al pueblo de Israel, cuando son, sinceramente, los judíos son bastante racistas, por si no sabía. Lo ven a uno de menos. Ellos se sienten pues que son grandes, y como son el pueblo escogido de Dios. Y uno se queda pensando, bueno, estos sí son orgullosos, y cuando anda uno allá en Israel y son grandes y decir elegantes, amén, mejor que nosotros. Sabía eso, ¿verdad? Es lo que la Biblia dice, los voy a provocar con un pueblo, los voy a provocar con un pueblo de feo rostro. Así que un día le dicen feo a usted, la Biblia lo dice. Y ellos son así, lo ven a uno, entonces lo ven a uno como de menos. Y uno se pone a pensar, ¿pero por qué? Porque descansan las promesas
en el yo de Dios, que no miente, que no cambia. Y ahí es donde la promesa viene cuando le dijo Dios a Abraham: y yo te bendeciré, serás bendecido y serás de bendición. Entonces, al llegar a este texto, ya vamos a entrar un poquito de historia del profeta Jeremías. Había estado profetizando que el pueblo de Judá ya se había dividido en dos partes: Israel, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte ya había sido llevado cautivo por Asiria. Ya se habían ido, se había llenado de gente de otros pueblos, pero todavía como que no habían aprendido la lección los que habían quedado. Y Dios levanta a Jeremías y comienza a hablarles que si no cambiaban, Dios los iba a llevar cautivos también a ellos para otro lado, y es para Babilonia, lo que ahora es Irak y esa zona de Persia, del Golfo Pérsico. Y las cosas se pusieron tan peores, tan mal, que Dios decidió llevárselos por 70 años para Babilonia. Cuando nosotros leemos esto aquí, podemos como que pasamos de paso. Ese tiempo para Israel es como el 9/11 de aquí de Estados Unidos, cuando hubo tanta muerte, tanta desesperación, como octubre 7 del año pasado en Israel. O sea, más o menos unos 585 años antes de Cristo. Pero fue un tiempo de tanta desesperación, de tanta incertidumbre, de hambre. La Biblia dice, si no han nunca leído este libro, que dice que las calzadas de Jerusalén tenían luto. Nadie venía a celebrar la fiesta. Todo era tristeza. Y en medio de esa confusión y en medio de ese caos, Dios habla por medio del profeta Jeremías. Y me imagino que quizás él se puso a pensar en lo anterior, en lo que había pasado, en lo que él había visto antes. Y por eso dice: en esto yo recapacitaré. Amén. Como coger un trabalengua, ¿verdad? En esto, yo andaba el teléfono ahí. Alcanzámelo, Kelvin, por favor, el teléfono está ahí. Thank you. En esto yo recapacitar, ¿verdad? Lo siento mucho, los hermanos. Lo ha estado leyendo en inglés y ahora ya me costó decirlo en español. Pero aquí dice: this I recall to my mind. Como quien dice, yo voy a pensar en esto en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Ahí está en las pantallas lo que lo estaban leyendo. En esto, como quien dice, Jeremías dice: a pesar de todo lo que está pasando, aunque las cosas no se ven bien, y yo sé que para muchos en este momento a lo mejor dicen: las cosas no se ven muy bien en este momento, pero una cosa yo voy a hacer. Voy a pensar en lo bueno que ha sido Dios. Voy a pensar de dónde me ha sacado antes. Voy a pensar en cómo Él ha cumplido sus promesas anteriormente, cuando no veíamos la luz, cuando pensábamos que las cosas estaban a punto de terminarse, cuando ya no le veíamos esperanza a nuestro hogar, a nuestros hijos, la familia, el hogar, el matrimonio, cuando todo se veía que se estaba deteriorando y desmoronando. Eso era lo que veía Jeremías: muertos en la calle, canibalismo, los padres comiéndose a sus propios hijos a causa de la gran pobreza, desesperación que había en aquella ciudad. Pero él dice:
yo voy a pensar en algo en mi corazón y voy a esperar en el Señor, que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca se terminó la misericordia y nuevas son cada mañana la misericordia, y grande es la fidelidad de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre bueno, gracias, Señor, por ver en este libro sus promesas, Señor, que aunque el hombre permanezca, aunque el hombre sea infiel, su palabra dice que usted permanece fiel. Usted no puede negarse. Dice en la ley que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Le damos gracias, Señor, porque en medio del dolor, en medio de confusión, de desesperación, de que muchas veces no entendemos, ahí podemos ver su mano, Señor. Cuando no entendemos por qué las cosas están pasando, cuando vemos como que el dinero se nos está terminando, cuando la salud se está deteriorando, cuando la familia se está desintegrando, oh Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, en esta noche yo quiero hablar desde mi corazón, oh Padre Santo. Ayúdeme, Señor, a esconderme detrás de la cruz, que escuchen su palabra y su voz hablando a través de mí. Que la fidelidad de Dios nunca se termina y que nuevas son cada mañana su misericordia, y por tanto yo en eso esperaré en sus promesas, Señor. Le damos gracias, Padre bueno. En este momento hable a la vida de alguien, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias a Dios. Adoramos al Señor. Les decía que a pesar de la desesperación y el lamento y todo lo que se veía pasando en aquel momento en Israel, allí alrededor, hambre, pestilencia, el templo había sido destruido, la ciudad había sido quemada, o sea, todo había sido reducido a escombros, enfermedad, tristeza, desesperación, llanto, gente como es cuando estaban siendo separados, algunos se fueron cautivos, de ahí salió Daniel, de ahí salieron los 3 hebreos y muchos más que salieron cautivos en aquel momento. Y en ese tiempo es cuando le toca a Jeremías profetizar. Y por eso cuando a él le llaman el profeta llorón, él lloraba. En el libro de Jeremías dice: cómo no deseara que mi cabeza se hiciera agua y mis ojos fuentes de agua, porque ya se le habían terminado las lágrimas, llorando por aquella ciudad. Y aún bajo esas circunstancias, vea, a veces nosotros nos podemos cansar muy temprano. Cuando yo pensaba, cuando inició esta iglesia, y yo me ponía a pensar, ¿y cuándo será que va a llegar más gente? Porque habíamos 7, 9, en un tiempo llegamos como a 16, más o menos, y a veces habían 5 niños, los de hermana Nubia, habían 5 niños, pero decir, si ya no vino hermana Nubia, ya no había niños aquí en la iglesia. A veces quedaba uno nada más. Pero me dio gusto escuchar la determinación de las hermanas que estaban trabajando con los niños allá arriba. Y dijo: vamos a hacer una determinación. Si solo uno hay, con ese uno vamos a dar la clase allá arriba. Y a ese uno le va a hacer la diferencia. ¿Cuántos creen eso? Andaba un señor caminando una vez en la playa, y dice que iba un niño caminando por la orilla de la playa, y había un montón de esas estrellas de mar que las estaba tirando la corriente para la orilla.
y iba aquel niño caminando. Estamos hablando de miles de estrellas, y un niño iba caminando y agarraba una y la tiraba de regreso, y luego agarraba otra y la volvía a tirar. Y un señor, ¿sabe de esa gente que es pesimista, verdad? Y que nunca hacen nada y a todo le ponen defecto. Y le dice, como que dice, you're wasting your time, estás perdiendo el tiempo. Si son cantidades, le dice, pasarías aquí un año tirándolas de regreso para adentro. ¿Qué diferencia le va a hacer? Le dice, a la gran cantidad que están aquí afuera. Y le dice el niño, a estas no les va a hacer la diferencia, pero a la que tiré para adentro, por seguro que le va a hacer la diferencia. Y esa es una mentalidad de gente positiva, optimista, que le puede hacer la diferencia. Y dijeron, a alguien le va a hacer la diferencia, y por seguro que a ese uno, a esos dos, a esos tres les ha hecho la diferencia. Ahí tiene un pianista acá, le hizo la diferencia. Allá está uno en el sonido, le hizo la diferencia a Diego. Allá están los que cantan, allá están otros sirviendo allá arriba, le hizo la diferencia. Y es cuando fácil uno desanimarse, decepcionarse, lo que le quería contar, porque yo me ponía a pensar, y el profeta Jeremías estuvo predicando aproximadamente 40 años en el reino del sur, predicando que el juicio venía, que la cosa no iba a mejorar, y en vez de ayudarle a él, lo que hacían era rechazarlo. 40 años, ¿sabe cuántos se convirtieron en 40 años? Ni uno se convirtió al Señor. Y por eso él lloraba 40 años, y quizás nunca él se dio cuenta que sus escritos iban a tener un gran impacto para esta generación o las generaciones venideras. Y él se pone a pensar en que a pesar de cómo estaban las cosas, a pesar del sufrimiento, a pesar de todo lo que a él estaba pasando, Dios permanecía fiel a las promesas que él le había hecho. Sufrió cárcel, sufrió soledad, sufrió angustia. ¿Qué fue lo que no le pasó al profeta Jeremías? Hablando físicamente, hablando, le dijo una muchacha un día a mi esposa, así tenía tiempo de que no nos veíamos, y le pregunta a mi esposa, ¿y cómo estás? ¿Y en qué iglesia te estás congregando? Cosas así, preguntas rutinarias. Y le dijo, ya no voy a la iglesia. Entonces mi esposa le pregunta rápido, como quien dice, what happened? ¿Y qué pasó? ¿Qué te hicieron? Le dice, porque hablamos con de esas personas que nosotros trabajamos con esos niños, con esos jóvenes. Y le dice, como quien dice, ¿qué te hicieron en la iglesia? Y le dijo ella, mejor pregúnteme qué no me hicieron en la iglesia. Y se queda uno, wow, de verdad. Y me ponía a pensar en Jeremías. ¿Qué fue lo que no le hicieron? Conspiraban en contra de él, hablaban mal de él. Cuando él profetizaba, la gente iba a ponerlo en mal al rey y le decía, Jeremías desanima al pueblo, diciendo que vamos a ser llevados cautivos. Mejor es que lo echemos a la cárcel. Ahí iba Jeremías para la cárcel, seguía predicando. Ya salió otra vez. Echémonos en una cisterna mejor, que muera allí en ese, ¿cómo le llaman? El cieno. Era un pozo que no tenía más que ya de ese lodo ya nada más. O sea, no tenía agua. Y lo tiran ahí. Dice, ahí que se muera mejor de hambre. Pero siempre aparecía alguien intercediendo por él para que lo sacaran de aquella condición, y el hombre seguía predicando. Y cuando ya todos habían sido llevados y veía toda esa desesperación, él es cuando dice, yo voy a recapacitar en algo, o como quien dice, voy a cambiar de mentalidad. Voy a ver las cosas positivas, lo bueno de Dios, las cosas buenas que me han pasado, y en esto yo voy a pensar
para que toda esta situación no me vaya a deprimir. A veces las cosas en vez de mejorar se ponen peores, y es una realidad. Y Dios muchas veces nos aflige a nosotros, pero no es con el propósito de terminarnos, de golpearnos, sino que Dios nos aflige con el propósito de acercarnos a Él. Amén. No vamos a pensar mal, que Dios es malo, que Dios a lo mejor me ha olvidado. Así dijeron los israelitas en el tiempo de Isaías, contemporáneo. Y dijeron ellos: se olvidó el Señor de nosotros, nos dejó ya por completo. Y aparece Isaías y les da la esperanza: se olvidará la mujer de lo que dio a luz, como para traerles aquella reflexión. Y encima les pone algo más y le dice: aunque ella se olvidare, yo nunca te olvidaré. Te tengo esculpida en la palma de mi mano y mis muros están alrededor de ti. Si nos aflige no es porque no nos quiere, sino que es para acercarnos más a Él. Y a veces podemos sentir que la cruz se pone pesada, ¿verdad? Amén. Algunos. A veces hay que arrastrarla, ¿verdad? Como ese señor que anda caminando. ¿Han visto un señor que camina por todo Estados Unidos llevando una cruz? Estaba una vez allá adelante de Jacksonville, debajo de un puente, estaba lloviendo. Y ese es el ministerio de él, cargar esa cruz. Se anda todo Estados Unidos. Estaba cerquita de Myrtle Beach hace unos 2 años y iba el pastor Tony Catlett, algunos lo conocen de aquí de Trinity. Y paró él y estaba el Señor ahí y le dice: ¿te puedo ayudar con algo? Le dice. Obviamente quizás a cargar esa cruz no, le dice, porque se ve que es grande. Ya él como que dice, y le dice: ¿con qué te puedo ayudar? Y le dice: me iría bien un bañito de agua caliente. Le dice: ¿no crees que me puedes pagar una noche en ese motel que está ahí al lado? Le dice. Y le dijo pues la cantidad de días que tenía de no parar y solo caminar, llevando ese mensaje, cargando esa cruz. Y a veces para nosotros la cruz se pone pesada. Y hay algo bien profundo en esto y quisiera, a pesar de darle esperanza, muchas veces no es que vamos cargando una cruz, sino que vamos cosechando una cruz. Amén. No sé si make sense. ¿Será que lo voy a traducir? A veces no vamos cargando una cruz, sino que estamos cosechando una cruz. Hemos sembrado algo. Cuando estábamos jóvenes, muchos abusamos de nuestro cuerpo y ahora nos toca que pagar. Malas decisiones en el pasado y ahora dice uno: no, pues aquí cargando esta cruz. No, lo que pasa es que comió mucho chile cuando estaba joven. Amén. Y ahora no puede disfrutar y ve a los demás. Así sucesivamente. Pero a pesar de todo, Dios permanece fiel y Él tiene planes para nosotros. Para aquellos que toman nota, pueden escribir que un pensamiento lo cambió todo. Amén. Un pensamiento lo cambió todo. Jeremías decidió traer a su mente que a pesar de la desolación, a pesar de todo lo que estaba pasando, el amor inmutable de Dios y su fidelidad es para siempre. Esas promesas no cambian porque descansan en el carácter de Dios. Todo terminará, pero el amor de Dios nunca terminará porque Dios es eterno y eso es uno de los atributos de Dios. Pase lo que pase, se porte usted como se porte, el amor de Dios es eterno y nada de lo que usted haga o deje de hacer cambiará el carácter de Dios. Dios te ama, Dios nos ama y eso nadie ni nada lo puede cambiar porque Dios es fiel a sus promesas. Eso tengámoslo por seguro.
Amén. Pero Dios a veces nos va a castigar porque nos quiere atraer a Él, así como nosotros hacemos con nuestros hijos. Y yo creo que de aquí le quiero dar al menos 3 pensamientos o 3 verdades que cada uno de nosotros podemos aprender, a pesar de que, así como Israel que fue desobediente, a pesar de que nos portamos mal muchas veces, hay cosas que fueron verdad en ese tiempo y que serán verdad hoy en este tiempo. Número 1, hay que recordar que Dios es fiel a su palabra. Yo voy a recapacitar, dijo el profeta Jeremías, y por tanto yo voy a esperar. Que la misericordia de Dios ha sido tan grande que aún todavía estamos de pie, no nos ha consumido, que son nuevas cada mañana la misericordia, y mi porción es el Señor, y yo esperaré en el Señor. ¿Sabe? El Salmo dice: pacientemente yo esperé en el Señor, y se inclinó a mí, me sacó del pozo de la desesperación y luego ha puesto en nosotros un cántico nuevo. Y esto de recordar que Dios es fiel a su palabra, vamos a ser bien claros en este tema también. Porque Dios es fiel a su palabra, eso le debe de traer alegría y confianza a aquella persona que ya lo conoce a Él. Amén. Pero si usted no ha conocido al Señor o aún no es salvo, eso le debe de traer también preocupación y un momento para tomar acción al respecto. Porque Dios es fiel a su palabra, va a cumplir lo que ha prometido para sus hijos, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Les ha dado la potestad o el derecho de ser llamados hijos de Él. Eso no lo puede cambiar nadie. Pero aquellos que lo rechazaron, para ellos espera el lago de fuego, porque también es palabra de Dios y Dios es fiel a su palabra. Amén, hermanos. Quedó claro, ¿verdad? Dios es fiel a su palabra, y eso es lo que tiene a Jeremías en aquel momento de ver la desesperación. Él se recuerda que Dios es fiel a su palabra, y me pongo a pensar que él comienza a pensar en lo que Dios ha hecho antes. Piense usted de dónde el Señor lo ha sacado antes. A dónde cuando nosotros hemos estado en desesperación. Y ese era el pensamiento de Jeremías en aquel momento. Yo voy a recapacitar en mi corazón, y por lo tanto yo voy a esperar. Ya él había conocido la historia de Israel. Me imagino que se había puesto a pensar en Abraham, que Dios le había dado una promesa de una tierra. Había visto cómo se habían establecido en la tierra de Canaán. Ya había escuchado hablar de Moisés, que Dios le había dado promesa, que los conduciría por el desierto y los iba a llevar a su tierra. Ya había escuchado hablar de Josué, todo lo que Dios había hecho, cómo había derrotado a sus enemigos. Ya había escuchado hablar del rey David, que Dios había dado grandes promesas. Ya había escuchado hablar de toda la historia del pueblo de Israel y cómo los había traído por el desierto, cómo les había dado maná del cielo, cómo sacó agua de la roca, cómo derrotó a los enemigos en una sola noche. Por eso él dijo: yo voy a esperar, voy a recapacitar y ver lo que Dios ha hecho en el pasado, y eso me dará esperanza para el presente en que Dios no miente. Amén. Le da promesas a él mismo también, y lo manda a comprar una heredad. Son cosas que a veces no, como que no tienen sentido. Muchas veces le dice: cómprate una heredad, y le da los datos, son los nombres bastante enredados, pero dice: tú cómprate esa heredad y profetiza que esta ciudad va a ser quemada. Como que no balancean las cosas, ¿verdad? Como la ciencia dice que la mayor parte de California eventualmente se va a hundir, y que le digan
ve a comprarte una casa allá en, ¿cómo le llaman? Beverly Hills. Le dice a Jeremías, cómprate una heredad ahí, pero esta ciudad va a ser quemada. Y él fue y compró la heredad y hizo como Dios le había dicho. Eran las cosas que como que no tenían sentido para él. ¿Por qué me está mandando a comprar esa heredad? El plan de Dios era que se iban a ir todos cautivos, pero a él lo iba a dejar viviendo en aquella tierra y esa heredad la iba a preservar para que él se quedara viviendo allí en Jerusalén. Le dice, se van a ir 70 años cautivos, pero yo los traeré de regreso aquí a esta tierra. Y muchas veces es lo que nos cuesta a nosotros entender en los planes de Dios. Y podemos llegar a desarrollar una mentalidad de resentimiento con Dios. No sé si yo siempre platico con tanta gente y hay gente que se enojó en una iglesia porque lo que le hicieron en la iglesia y ya no quiere regresar y su problema fue con la hermana X o el hermano X y se enojó con toda la iglesia y se enojó con Dios y dice todos son iguales y se van de la iglesia. Otros porque tal vez piensa que no contestó las oraciones como quería y ahí dicen Dios no es justo. Amén. Y yo recuerdo que en el año 2007 a mi papá le detectaron cáncer en el hígado y bueno, se le esparció por todo el estómago y con no tanto decir acceso a la ciencia que hay hoy en este tiempo, le avanzó rápidamente. En términos de 3 meses, su situación fue bien dura, difícil. Y yo recuerdo, y yo les he contado, a veces hemos orado por gente aquí que el Señor la ha sanado y gloria a Dios por ello. Pero a veces hemos orado por personas que Dios no las ha sanado, no era la voluntad de Dios. Y yo me ponía a pensar y yo estuve con mi papá en 2 ocasiones antes de que el Señor se lo llevara. Y él me agarraba la mano y me agarraba la mano y me decía, aquí mírame, aquí poneme la mano y orá por mí. Me dice, espero que Dios te escuche. Y yo, como decimos nosotros, derramando mi corazón delante de Dios a medianoche en la madrugada. Pero Dios tenía otros planes. Simplemente Dios ya tenía otros planes. Y es lo que a veces nos cuesta entender. Y yo venía con esa mentalidad después de que sepultamos a mi padre. Con esa mentalidad como quien dice, está bastante raro, ¿verdad? Porque es que el Señor no escuchó mi oración y su oración. Y eso como que uno lo puede a uno, como quien dice, sumirlo en la desesperación o el resentimiento y ya no quiero saber nada más de Dios. Y yo leía hace un tiempo en una historia de un muchacho allá de los años 1940 y algo, y cuenta la historia de esos tiempos. No sé, algunos tal vez conocen más de historia. Los voy a llevar para El Salvador. En esos tiempos, la gente que prestaba servicio militar le daban 5 días libre cada mes, pero no tenía permiso de cambiarse uniforme. Tenía que irse con uniforme para la casa y regresar obviamente con uniforme. Y era como la costumbre de ese tiempo. Luego después ya no se hacía porque para que la gente civil no se dieran cuenta que él era un militar por el peligro que había. En esos tiempos aquí en Estados Unidos era bastante semejante. A la gente le pagaban poco, salía, prestaba servicio de militar, nada más lo sacaban y allí a veces no andaban dinero buscando ray para irse para su familia. Y ese fue el caso de un muchacho, aparece en la historia,
cerca de la ciudad de Chicago, y él le dieron sus cosas, terminó su turno en la Fuerza Armada y salió y dijo él, bueno, no tengo para el bus, no tengo para el tren, nada más voy a tener que hacer es comenzar a pedir ride y alguien tal vez me va a levantar. Entonces comenzó a pedir ride, dice la historia, cuando de repente, la historia está bien detallada, un Cadillac negro se para, dice, y le abrió la puerta y el muchacho entró. Dice un señor, dice, bien vestido, o sea, como que dice, con traje, como que era una persona de negocio. Y se introdujo rápido y le dice el señor que tenía un negocio en Chicago y que se llamaba Hanover Enterprises, y le habló un poco del negocio que él tenía. Y aquel hombre de poca plática, pero el muchacho era cristiano. Entonces, al ver a aquel hombre de poca plática y de la sociedad alta, él no se atrevía a hablarle del Señor porque tenía miedo irlo a ofender. Y ya que le había dado, como dice el Ray, no quería ir a pararse en los dedos, ¿verdad? ¿Sabe usted cómo son las cosas? Pero cuando él notó que ya faltaban como 30 minutos para llegar, él dijo, este es el momento. Ya de aquí, como quien dice, me voy caminando, ahora sí le voy a hablar del Señor. Y ya dice que rápido, hay un libro de eso, y le dice, Mr. Hanover, le quiero hacer una pregunta. Y ya dice que como que cambió el tono de la conversación. Y ya empezó a hablarle del Señor. Cuando empieza a hablarle del Señor, poquito habían caminado cuando aquel hombre se hizo a la orilla. Y dijo él, bueno, se ofendió, aquí me va a dejar, así que, pero de aquí me puedo ir caminando. Y le dijo, quiero recibir a ese Dios del que tú me vienes hablando. Y levantó las dos manos, dice, ora por mí. Y aquel muchacho comienza a orar por ese hombre. Ya faltaba poquito para donde él iba y lo dejó. Esa historia tiene un final muy bonito y por eso se la quiero contar. El muchacho se fue para su casa, el Señor siguió su camino hasta donde iba. Y dice que le dio una tarjeta, un business card, una tarjetita. Y él le echó en el bolsón que él llevaba. Dice, yo llegué a mi casa, luego ya había terminado su servicio militar, comenzó su vida, se casó, tuvo, parece que dice que 2 niños. Y bueno, de repente tenía que hacer un viaje para Chicago 5 años más tarde. Nunca había vuelto a usar ese suitcase o ese bolsón que él traía esa vez. Y dice que comenzó a llenarlo y a veces uno a llenarlo empieza a ver, asegurarse que no hayan cosas allá adentro, y encontró la tarjetita de este hombre. Y era justamente para la ciudad donde él iba. Y le dice él, ya cuando estaba allá en Chicago, hace la llamada por teléfono y pregunta por este señor. Y le dijo la recepcionista, no puede hablar con él, pero puede hablar con su esposa. ¿Cuándo le gustaría pasar por acá? Y le dice, puedo ir mañana por la mañana. Y le hicieron la cita. Le causó raro, dice, pero él llegó, dice, quería ver al Mr. Hanover otra vez. Y le pregunta a la señora, ¿conoció usted a mi esposo? Y él se quedó. Sí, le dice, ¿cuándo lo conoció? Y ya le dijo, el 7 de mayo, le dio la fecha. Y ella se quedó. ¿Qué pasó ese día? Le dice, que ustedes se conocieron. Y el muchacho empezó a contarle lo que había pasado. Y 7 de mayo parece. Y él empieza a relatar que lo había recogido, le había dado un ray, luego a dónde se había bajado. Y le dice la señora, cuando él le dice, ¿verdad? Y justamente antes de bajarme, le dice, él le entregó su corazón a Cristo. Y la señora se puso a llorar, dice. Porque le dice, minutos más tarde de que te bajó a ti, le dice, él tuvo un accidente, le dice, y perdió su vida. Y desde ese día, le dice ella, yo me alejé del Señor
porque pensé que Dios nunca había escuchado mi oración. A partir de este día, le dice, yo regreso otra vez a la iglesia. Gracias, le dice, por haber guiado mi esposo a Cristo. Y a veces nosotros no vamos a entender los planes de Dios. Y las cosas no van a salir como nosotros las pensábamos o las esperábamos. Y dice un escritor, John Piper, se llama, de aquí a Estados Unidos, pastor, dice que Dios puede estar haciendo 10,000 cosas a nuestro alrededor y nosotros quizás solo podemos ver una. Decimos, Dios está trabajando, pero no nos imaginamos la cantidad de piezas que Dios puede estar moviendo en ese momento, por la simple y sencilla razón de que Dios es fiel a su palabra y que sus promesas son fieles y verdaderas. Amén, hermanos, gloria a Dios. Y yo lo que quisiera que nosotros descansemos como descansaba Jeremías. No se veían bien las cosas alrededor, pero él sabía que Dios es fiel a su palabra. Y yo voy a recapacitar en eso, yo voy a pensar de dónde el Señor, cuando estuve yo en la angustia, cuando estuve en la desesperación, allí aparece el Señor en la escena. Amén, y cambia la circunstancia. Gloria a Dios. Me encantó escuchar el testimonio de hermano Antonio al inicio. Dice, cuando se veían las cosas totalmente deterioradas, que ya, como quien dice, nadie daba un 5 por 1 y nadie quería saber nada. ¿Quién va a querer lidiar con un alcohólico o con gente que lo que traen son problemas? Pero allá aparece el Señor y dice, yo puedo hacer algo en esta situación porque Él es fiel a su palabra. Y vamos a segundo lugar, podemos no solo recordar que Dios es fiel a su palabra, sino que podemos recordar la misericordia de Dios. Amén. Que allí dice que grande es su fidelidad y nunca desfallecieron. Como quien dice, nunca terminó la misericordia del Señor. La Biblia dice que la misericordia de Dios es de la eternidad hasta la eternidad. Cuando hablamos de gracia y misericordia, son dos palabras bien parecidas. La gracia es cuando se nos da lo que no. Hay una definición bien sencilla. Gracia es cuando se nos da lo que no merecemos. Gracia es el favor inmerecido de Dios, que se nos da lo que no merecemos. Misericordia es cuando no se nos da lo que merecemos. Amén. Si en caso necesitan, después se los voy a vender quizás. Gracia es cuando se nos da lo que no merecemos. La definición más común es el favor inmerecido de Dios. Misericordia es cuando no se nos da lo que nosotros merecemos. Dijo una señora una vez, estaban a punto de fusilar a su hijo por todo lo que había hecho, y en el momento de esos tiempos que no era la silla eléctrica, sino que simplemente fusilaban a la gente, y ella llegó en ese momento a la escena y le dijo al juez en ese momento que por favor le diera una oportunidad a su hijo. Ya se imagina que a las palabras de una madre, y le dice, tenga misericordia de mi hijo. Y el Señor le dijo, su hijo no merece misericordia. Y le dijo ella, si él no mereciera misericordia, entonces ya no es misericordia. Misericordia es cuando se nos da lo que nosotros, o que no se nos da lo que nosotros merecemos. Veía esto un poquito más adentro. Esa palabra se traduce como, sería, en inglés dicen loving kindness.
sería como un gran amor. Y me fui al hebreo y no lo pude pronunciar. Estaba queriendo porque son palabras profundas en la Biblia. La gracia y la misericordia de Dios son cosas profundas. Y esa palabra es como Gesed. Pero es difícil pronunciarla, y lo más fácil que yo hallé para pronunciarla es hacerle como le hacen los gatos. Los gatos de así, he escuchado hablar los hebreos cuando hablan en inglés, ¿verdad? Y cuando dicen, ¿verdad?, que el grupo extremista, jamás, dicen ellos, jamás. Y uno no, jamás. Y uno dice jamás, así, ¿verdad?, como jamás. Y ellos dicen el grupo terrorista, jamás. Y esa palabra es como gesed, así como le hacen los gatos, así, casi como cuando salen los teenagers de los cuartos, ¿verdad? Finalmente salen del cuarto, salen como que son gatos. No quieren hablar con nadie. Y ese es loving kindness, que es la palabra en inglés, que es un gran amor de una persona que cuando lo vea usted en desesperación, y eso se lo enseñan a uno, si ve a una persona decir orando acá, agáchese con esa persona a orar. Si es un niño, o sea, como que dice, no hablarle de arriba para abajo, sino que agacharse con el niño y decirle cómo has estado, y agacharse con él y hablarle a la altura de él. Y esa es esa palabra de misericordia, cuando uno no simplemente dice ¿cómo estás? Eso es aquí común acá, how you doing? Pero no es porque a la persona le interese saber cómo está la persona. Amén. ¿A cuánto le dice usted cómo está? Bien, gracias a Dios, y ya pasó. Pero uno realmente no lleva esa intención de si está mal o está bien, ver qué es lo que voy a hacer. Y esa palabra de misericordia es cuando la persona se agacha realmente, llorar con aquella persona, sufrir con ella, caminar a la par de la mano. Eso fue lo que el rey David demostró con Mefiboset cuando le dijo: a partir de este momento no solo te voy a traer a vivir aquí al palacio y que estés acá como cualquier otro de mis empleados, vas a comer a mi mesa, allí sentado a la mesa, y ese mantel de la mesa te va a caer sobre las piernas y nadie se va a dar cuenta que tú eres un lisiado. Vas a ser una persona más comiendo a la mesa del rey. Eso es la misericordia, la gracia que el Señor nos extiende a nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? Gloria a Dios. Y estas son las verdades que yo quisiera que nosotros aprendamos en esta tarde, que la misericordia de Dios es tan grande, su fidelidad nuevas son cada mañana. Podemos pasar aquí hasta las 6 de la tarde hablando historia alrededor de lo que estaba pasando. Por eso es que Jeremías, él hacía recordatorio. A veces necesitamos nosotros ponernos a pensar. ¿Se acuerda cómo decía el tío de David allá diciendo, orando una vez, y le decía, orando como que dice, platicando con el Señor, y le decía: ¿tú te acuerdas cuando me sanaste allá que estaba orando debajo de aquel árbol de amate? Pero así como que estaba platicando con alguien, y le decía: ¿tú te acuerdas cuando me sanaste, cuando yo oré allá debajo de aquel árbol de amate? Como que dice: yo me acuerdo, y por eso vengo otra vez acá donde ti, porque sé que me sanaste aquella vez, lo puedes volver a hacer hoy. Y esa era la conversación que tenía Jeremías. Obviamente estas promesas dijimos que son para las personas que conocen al Señor. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa alcanzará eso, ¿verdad? Mercy, misericordia. Amén. Inmediatamente las profecías de Jeremías se comienzan a cumplir y Dios comienza a levantar reyes en Babilonia, a pesar de que en aquel tiempo que era Nabucodonosor, pero luego levanta un hombre llamado Ciro, y ese hombre
da la orden de que el pueblo de Israel tenía que salir, pone en el corazón el espíritu de una muchacha llamada Esther y comienza a interceder, como dicen, a mover las piezas en aquel lugar. Luego se levanta Esdras, luego se levanta Zorobabel, luego se levanta Nehemías y comienzan las cosas, como quien dice, a poner las piezas juntas. Eso es lo que le decía al principio. Pueden estar 10,000 cosas moviéndose a la misma vez, pero nosotros no las podemos ver. Cuando de repente aparece la orden que el pueblo de Israel tenía que salir de regreso para su tierra, y es cuando habla los salmos que cuando el Señor hizo volver la cautividad de Sión, fuimos como los que sueñan. Nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. La gente decían entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con esto. Un día vamos a ver cumplidas las promesas, porque la misericordia de Dios es grande. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Y eso a mí me hace siempre confiar en lo que he visto que el Señor ha hecho antes. A mí no siempre las cosas han sido como se ven hoy. Amén. Y yo a veces les traigo a la memoria y a los hijos de nosotros, yo les cuento la historia de nosotros para que ellos piensen. Y yo recuerdo, les digo ya a ellos, cuando íbamos a pescar a las 4 de la mañana para que hubiera algo para el desayuno. No era for fun, como acá, que van a pescar y lo agarran, oh, está bonito, ya lo sacan, entonces lo tiran de regreso al agua. ¿Dónde están los jóvenes? Hoy se me regaron, no están aquí. Yeah, sopa de pescado for breakfast. Man, it's so good. Con tortillas tostadas. ¿Dónde están los que dicen amén por ahí? De old school, allá están. Ajá. Especialmente cuando no hay nada más, se haya bien bueno. Y yo a veces les cuento y recuerdo y venía pensando en todo esto, cómo la misericordia de Dios y cómo nos ha acarreado. Y a pesar de las dificultades y eso, llegué una vez, estaba trabajando de noche, recién llegado aquí a Charlotte. Las cosas no fueron tan fáciles, queriéndose uno, como dicen, ubicar en un lugar. Y pasé, me mandaron a trabajar unos días de noche y pasé por Taco Bell comprando una comida para comer en el momento y para que me sobrara para llevar de almuerzo a la misma vez. Y nada más lo pedí ahí en la ventana, y como iba a trabajar y era de noche, entonces nada más lo puse en el asiento ahí, lo puse en la lonchera y me fui. Al llegar allá y empecé a trabajar manejando y comienzo a sacar tacos de aquella bolsa. Y bueno, yo sabía que había pedido, como quien dice, 2 para comérmelos ahorita y 4 quizás a medianoche, veas que va a pegar hambre. Pero lo que me extrañaba, que era como la vasija de aceite de Eliseo, que no paraba de sacar tacos, y luego saco el recibo y voy viendo que me dieron la orden equivocada. Obviamente ya no podía ir de regreso porque era medianoche, segundo porque ya me los había comido. Pero viendo que no paraban, porque Dios conoce nuestra necesidad. Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad, y eso es lo que yo quiero traer a nuestro pensamiento en este día. Recordar no solo de su misericordia, sino también de que Dios es fiel todo el tiempo, en todas las estaciones de nuestra vida. Aquí en Estados Unidos dicen God is good, y espera que la gente diga yes, he is good all the times, ¿verdad? Y Él es bueno todo el mundo. En tercer lugar, recordemos que Dios es fiel todo el tiempo. Sus recursos satisfacen nuestra necesidad, porque nuevas son cada mañana las misericordias del Señor. El suministro de misericordia es todas las mañanas, así como era el maná en el desierto. Amén. Gloria a Dios, pero este es profundo también. Son nuevas cada mañana la misericordia del Señor. Pero ojo también, porque tenemos que levantarnos
a recoger la misericordia. Así como Israel se levantaba en la madrugada a recoger el maná, de igual manera nosotros debemos de levantarnos algo temprano a recoger la misericordia del Señor, a tener un encuentro con Él en la mañana antes de agarrar el día. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen esa costumbre acá? Algunos, amén, 2 minutos. Algunos tienen un lugar de adoración, su cuarto, la mesa, el carro, pero siempre es mi deseo que aparte un momentito con el Señor y recoja ese maná todas las mañanas para que lo acompañe en el día que estamos nosotros enfrentando. Gloria a Dios. Recordamos que Dios es fiel todo el tiempo. La Biblia dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes, como quien dice, aunque esté nevando, aunque esté lloviendo, aunque no me quiero levantar, aunque no me quiero poner make-up, aunque no me quiero alistar, no quiero hacer esto. Dios siempre es fiel. Amén. Cuando estamos desanimados, when you're down, cuando está en las alturas, cuando está en los valles, Dios es fiel a sus promesas. Eso descansa en el poder de Dios, que Él no cambia. Amén. Alabado sea su nombre. Y por eso es que yo he decidido confiar en el Señor. Gloria a Dios. Un pensamiento lo cambió todo. Pensemos en lo bueno que ha sido el Señor con nosotros antes y cómo nos ha librado en los momentos de desesperación. Vamos a orar y vamos a despedirnos este día con este pensamiento. ¿En qué está usted pensando? Aleluya. Gloria a Dios. Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrará los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indiana y Lancaster, en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.